Bueno, son ya las 4:05, con lo cual damos la bienvenida a nuestra ponente de esta tarde, que es Esther Carrizosa Prieto, que es profesora del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y le damos paso y ya nos informará cuando prefiere que se le planteen las preguntas y las dudas, si al final, si prefiere interrupciones o no, y bueno, pues te damos paso, Esther. Mm, Muchísimas gracias, Rosa. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar esta tarde aquí con todas vosotras y vosotros para debatir sobre un tema tan complejo como, como el que vamos a intentar o el que voy a intentar abordar, como es la discriminación por origen racial, étnico y religioso. Quiero agradecer especialmente pues, a todas las personas que están aquí esta tarde, ¿no? en sesión virtual para conocer de este tema o realizar una aproximación o profundizar, y sobre todo pues, a las compañeras de UGT, a Rosa y Ana, a Pilar, perdón, y a Ana por haberme invitado a realizar esta presentación. Bien, creo que ahora mismo somos 19 personas en sala, mm, junto con los organizadores y yo misma, y creo que podemos hacer una presentación dinámica, ¿no? Una presentación pues, que nos sirva a todos y a todas para intentar aproximarnos a esta realidad tan compleja y tan absorbente por lo interesante que es, como es la discriminación por origen racial, étnico y religioso. He preparado el siguiente índice. Voy a ver si soy capaz de... Aquí. El siguiente índice, para que podamos realizar esta profundización sobre el tema. En primer lugar, pues me gustaría hacer una consideración sobre la raza, la etnia y la religión como factores que conforman un concepto mucho más complejo, ¿no? Que es el concepto de diversidad cultural, de la repercusión que este concepto tiene en el ámbito laboral, que no es una repercusión precisamente negativa, pero que tenemos que conocer para afrontarla. En segundo lugar, me gustaría, desde la perspectiva jurídica, realizar una aproximación sobre los diversos mecanismos de tutela que desde precisamente esa cultura jurídica, valga la redundancia, estamos esbozando para poder afrontar esta realidad, ¿no? Centrándonos en un primer momento en la prohibición de discriminación, que quizás sea el mecanismo de tutela más conocido, y después en una tutela más sustantiva basada en el derecho a la libertad religiosa, ¿no? En tercer lugar, me gustaría abordar las novedades que plantea la ley de igualdad, la ley 15/2022, acercándonos a qué instrumentos y qué potencialidades tiene para tutelar esta posición o esta realidad de la diversidad cultural por razones étnicas, por razones de raza y por razón de religión. Y luego me gustaría culminar pues, con algunos ejemplos de lo que sucede en el ámbito del derecho del trabajo, ¿no? De qué es lo que está haciendo la negociación colectiva y qué es lo que están haciendo o qué se está haciendo desde determinadas empresas. Bien, la primera temática es qué factores conforman esa diversidad cultural. Luego entenderemos por qué mi empeño en centrarme en este concepto de diversidad cultural y qué repercusiones tiene esto en el ámbito laboral. Y ese concepto de diversidad cultural hace alusión
a tres realidades distintas. Hace alusión a la raza como una realidad que se puede percibir de forma, podríamos decir, biológica o con determinados factores biológicos. Hace referencia a la etnia también como una forma de percibir esas diferencias, pero ya desde una perspectiva social. Y también hace referencia a la religión. En el ámbito jurídico, la relación entre los tres conceptos es difícil delimitarlos, a pesar de que obviamente se pueden delimitar, pero es difícil una delimitación porque la mayoría de los asuntos que llegan a los tribunales pues están completamente mezclados, ¿no? Hay factores de raza, hay factores de etnia, y hay factores de religión, ¿no? Y entonces, desde la perspectiva jurídica, pues podríamos decir que se ha aglutinado todo a través de ese concepto de diversidad funcional, mm, por la complejidad misma que lleva la delimitación de cada una de estas facetas, ¿no? Esta imposibilidad o esta dificultad de delimitar lo podemos ver ya en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Que la he remarcado aquí. Y yo quiero incidir en ella porque quizás pues alguno o algunas de las que estáis hoy aquí en sala, pues podríais decir, bueno, creo que sería conveniente delimitarlo o consideramos que sería conveniente delimitarlo para tener en cuenta los distintos factores, pero desde la perspectiva jurídica para nosotros es importante acudir al concepto que le otorgue más potencialidad de defensa, ¿no? Entonces, estas tres circunstancias, la raza, la etnia y la religión, se pueden enfocar desde una perspectiva de tutela jurídica, desde la prohibición de discriminación del artículo 14 que todos conocemos, pero claro, no una prohibición de discriminación simple, sino aludiendo a una causa de discriminación compleja que no solo tiene en cuenta un factor, ¿no? Se trataría de una discriminación múltiple, de una discriminación en la mayoría de las ocasiones intersectorial y también a tener en cuenta una discriminación por asociación, ¿no? Que son conceptos que ha trasladado la nueva ley de igualdad y que deben ser tenidos en cuenta. Pero luego, desde la perspectiva jurídica, también a nosotros nos interesa siempre tener en cuenta algún precepto que sea sustantivo, ¿no? Que no sea transversal, como la prohibición de discriminación. Y en este caso nos acogemos, y de hecho la mayoría de los tribunales se acogen al concepto de libertad religiosa. Perdonad por el error que hay ahí, porque no pone libertad religiosa, pero se corregirá a la hora de pasar la presentación. El concepto de libertad religiosa, ¿no? Como derecho sustantivo que está plasmado en diversos instrumentos nacionales o internacionales. De ahí la importancia de que insistamos los juristas en multitud de ocasiones en potenciar el concepto de diversidad cultural, ¿no? Y cuando veamos las aproximaciones o las novedades que ha introducido la nueva ley de igualdad, pues veremos por qué insistimos en esa cuestión, ¿no? Bien, si pensamos en todas estas circunstancias, lo primero que nos viene a la cabeza, o lo primero en lo que pensamos, es en el estatuto jurídico de la persona que viene de fuera, ¿no? De la persona migrante, ¿no? Porque claro, si hablamos de diversidad cultural, de distintas etnias, de distintas razas y de distintas religiones, pues tenemos que pensar fundamentalmente en las personas que vienen de fuera. Bien residan o no residan legalmente en España. Tenemos que pensar en todos y en todas. Claro, y cuando suscitamos esta cuestión, lo primero que nos surge es no hay ningún problema. O sea, la primera respuesta que obtenemos es no hay ningún problema.
está todo solucionado porque el ordenamiento jurídico a esto le dio solución hace muchísimo tiempo, ¿no? Y esta es la solución jurídica, ¿no? Esta que tenemos en esta transparencia, ¿no? La solución jurídica es que en nuestro país diferenciamos entre personas migrantes que son comunitarias, que provienen de países de la Unión Europea, y personas que son extracomunitarias, ¿no? Que provienen de otros países que no están en la Unión Europea. Y entonces nuestra regulación, que la tenemos ahí puesta, ¿no? La Ley Orgánica 4 del 2000, la Ley Orgánica de Extranjería y el reglamento que la desarrolla, da soluciones muy fáciles, ¿no? Cualquier persona que se aproxime a ella dice, no hay ningún problema, ¿no? Hay una igualdad de trato, hay una igualdad de trato con los extranjeros, las personas que vienen de fuera, que son de países comunitarios, y ahí no tenemos ningún problema. Y también hay una igualdad de trato con respecto a las personas, a los trabajadores, trabajadoras o no trabajadores o no trabajadoras que vienen de otros terceros estados, ¿no? Hay una igualdad de trato en los derechos básicos, podríamos decir. Esto se solucionó en el año 2011 con un reglamento que desarrolló la Ley de Extranjería y que decidió que todos los derechos que eran básicos pues se lo iban a reconocer a los extranjeros extracomunitarios, ¿no? Los extranjeros y extranjeras extracomunitarios, con lo cual el problema jurídico no existe, ¿no? Porque hay igualdad de trato, ¿no? Pero claro, eso no es cierto. Y todos sabemos que eso no es cierto. O sea, podemos acudir a multitud de documentos, a múltiples informes. El último que yo he consultado ha sido uno del Ministerio de Trabajo, en el que se analiza la integración social de las personas migrantes hasta el año 2022. Y cuando lo he ido leyendo, pues me he ido encontrando que iba ratificando cada una de las noticias que durante este año han aparecido en la prensa, ¿no? Y las iban ratificando desde distintas perspectivas. He puesto aquí algunas, quizá excesivas, pero me parece que es importante insistir, ¿no? En esta primera, pues tenemos reflejo de titulares, todos son del año 2023, donde el gobierno admite ante Bruselas que la pérdida de mano de obra disponible en España es un hecho y que como es un hecho, pues hay que flexibilizar la política migratoria y que entonces pues nos vamos a poner a discutir sobre si hay que regularizar a las personas extranjeras que están en España en su condición de irregulares o hay que potenciar la contratación en origen, ¿no? Y sobre esto pues ha surgido un debate muy, muy interesante desde la perspectiva política, pero también con sus reflejos en el ámbito jurídico, ¿no? De qué es lo que hay que potenciar, ¿no? Y muestra de ello pues son esos titulares que tenemos ahí. La estafa de los contratos para extranjeros en origen es uno de los titulares que yo he querido traer a colación porque se debate mucho, ¿no? Sobre en qué condiciones se están trayendo a los trabajadores y a las trabajadoras extranjeros para realizar la prestación de servicios en España, si se aumentan los requisitos, si se disminuyen y cómo influye eso en las condiciones de trabajo de las personas que tenemos contratadas en nuestro país, ¿no? De las personas que están realizando una prestación de servicios, ¿no? Tenemos también a lo largo del año múltiples noticias sobre las condiciones laborales de las personas que están realizando la prestación de servicios en nuestro país, ¿no? Sobre las condiciones de trabajo. Personas que están en situación de regularidad, pero también personas que están en situación de irregularidad, ¿no? Entonces, algunas de ellas las he puesto ahí, ¿no? Las que me han resultado pues más llamativas, ¿no?
el trabajador inmigrante que fue contratado en un centro hípico, ¿no? Y que fue trasladado en unas condiciones prácticamente infrahumanas para vivir en una nave que no tenía las condiciones básicas, ¿no? Eso como ejemplo de un trabajo irregular, pero también del trabajo regular, ¿no? Del que a veces, pues, incluso nos mostramos orgullosos, ¿no? De que tenemos a trabajadores extranjeros trabajando en España en condiciones de regularidad, pero quizás en unas condiciones pues, que no son las más adecuadas, ¿no? Como el hecho de que tengamos a múltiples personas dedicadas, a múltiples mujeres migrantes dedicadas al trabajo de hogar 24 horas al día, ¿no? Prácticamente en un régimen de esclavitud, ¿no? Sin tiempo libre y sin ningún tipo de condición que les asegure pues, una mínima proporcionalidad entre el trabajo y las condiciones que reciben, ¿no? Eh, tenemos también el supuesto, no tenemos que irnos al informe del Ministerio de Trabajo, es suficiente con ver las noticias todos los días en los medios de comunicación. Tenemos también el supuesto de la agricultura, ¿no? De qué es lo que está pasando con los campos de fresa andaluces, ¿no? En las condiciones en las que están los trabajadores, ¿no? Tenemos también el supuesto de Globo, ¿no? De las multas millonarias que se han impuesto a Globo en la mayoría de las ocasiones por tener a trabajadores y a trabajadoras contratados con carácter regular, pero también irregular, realizando unas jornadas sin ningún tipo de horario y sin ningún tipo de condición, ¿no? Y luego tenemos también los supuestos más dulces, ¿no? Más dulces, digo, aún así, siendo injustos y discriminatorios, ¿no? Como la discriminación racial que se produce simplemente por ostentar unos rasgos físicos y por demostrar porque pertenecemos a una raza o a una etnia y que por eso mismo pues, nos pueden imponer unas condiciones laborales mucho más nefastas, ¿no? Y estamos pensando, ¿no? En este caso, en esta noticia que plasmamos aquí, estamos pensando en el envío de currículum con fotografía, pero imaginaos o imagínense lo que puede ser acudir a la inteligencia artificial, ¿no? A la hora de seleccionar a trabajadores y a trabajadoras, de lectura facial de los rasgos físicos y de qué es lo que puede hacer la IA a la hora de determinar si un trabajador es empleable o no es empleable, ¿no? O sea que el problema existió, existe y seguirá existiendo. Y luego otro tipo de consecuencias, ¿no? Porque pensamos en el ámbito laboral, pero también tenemos que pensar en otras facetas, ¿no? Pensemos en la explotación sexual, en la trata, que recae sobre todo en mujeres y en niños y en niñas. Pensemos en los escandalosos supuestos, ¿no? Que sucedieron hace poco aquí en mi tierra, en Córdoba, ¿no? En el, en el uso de una persona migrante como vientre de alquiler, ¿no? Sometida a las vejaciones más intolerables, ¿no? Entonces, son múltiples las cuestiones que se plantean en el ámbito de los trabajadores migrantes y de las trabajadoras migrantes, múltiples. Y el hecho de estar sometidos a la regularidad, el hecho de tener los papeles en regla, como se suele decir, y de que tener un contrato de trabajo, pues en la mayoría de las ocasiones no es mejor o no implica que sea mejor, ¿no?
tenemos ahí en la pantalla muchas de las circunstancias que se ponen de manifiesto en ese informe, ¿no?, del Ministerio de Trabajo, ¿no? Condiciones laborales inseguras, negación de derechos laborales, exceso de trabajo, jornadas extenuantes, acoso laboral y discriminación. Y hablamos de circunstancias que no solo afectan a los trabajadores y a las trabajadoras que no tienen una situación de regularidad. Hablemos de circunstancias que afectan a la generalidad de los trabajadores migrantes. Falta de capacitación y desarrollo profesional, despidos injustificados, abuso de poder, violencia en el trabajo en grado extremo, presión indebida en realizar tareas y, por supuesto, abuso del trabajo atípico. La temporalidad, la parcialidad son características que definen a la población migrante, a los trabajadores que vienen de fuera, ¿no?, independientemente de la situación en la que se encuentre. Esa es la realidad, ¿no? Ese es el primer acercamiento que tenemos que hacer, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es cuál es la realidad de nuestro país. Y la realidad de nuestro país, pues, aunque nos cueste admitirlo y aunque nos cueste decirlo, es que hay una explotación de las personas migrantes en el mercado de trabajo, sean regulares o sean irregulares. Que el marco institucional, por mucho que hayamos luchado y que sigamos luchando porque contenga unas previsiones mínimas, es insuficiente, y es insuficiente para acabar con la discriminación que existe en este ámbito por múltiples razones, a veces por una, por dos, por tres, incluso por cuatro, ¿no? Por cuatro razones mm, que están prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico. O sea, nosotros tenemos una prohibición de discriminación muy potente en la que durante años nos hemos dedicado a trabajar, pero que sigue siendo insuficiente y que por tanto nos demuestra pues la necesidad de tener que seguir trabajando en este sentido y de tener que buscar mecanismos de tutela alternativos, ¿no? Porque los que tenemos no son suficientes, no erradican la situación de discriminación. Y como no erradican la situación de discriminación, mm, todos y todas, los juristas, los agentes sociales, los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, todos tenemos que buscar soluciones para acabar con esto, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades. Bien, siendo esa la situación jurídica, perdón, la situación de hecho, pues yo tengo que venir aquí y hablar de cuáles son las situaciones jurídicas o las respuestas jurídicas que hemos estado ofreciendo desde nuestro ordenamiento. Y desde nuestro ordenamiento jurídico, tanto desde nacional como desde el ordenamiento jurídico supranacional, podríamos decir que desde la Unión Europea, incluso desde el ámbito europeo, desde el Consejo Europeo, se han ofrecido dos soluciones principalmente. La primera ha sido la lucha con la prohibición de discriminación a través de la prohibición de discriminación. Y la segunda ha sido a través de un derecho sustantivo que es la libertad religiosa, ¿no? Pero con distintos resultados. Bien, perdón. Lo primero ha sido siempre acudir a la prohibición de discriminación por razones de raza, de etnia o de religión. Y esto en España lo hemos tenido muy fácil porque, como ya he dicho, tenemos una legislación muy potente, el artículo 14 de la Constitución española, que muy pronto se dijo que era una prohibición de discriminación rotunda, distinta del principio de igualdad de trato. Y luego también en el ámbito de la Unión Europea,
organización supranacional a la que pertenecemos, también se ha consagrado bastante pronto esa prohibición de discriminación por las razones que aquí estamos considerando, ¿no? A través del artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la UE y también del artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. O sea, que los instrumentos jurídicos los tenemos. Pero además, para tutelar este tipo de situaciones, también se ha acudido al derecho a la libertad religiosa del artículo 18.1 de la Constitución. Y es una tutela importante, bastante importante desde mi punto de vista, pero tenemos que tener en cuenta que cuando acudimos a derechos fundamentales sustantivos, el contenido de esos derechos son distintos dependiendo de si estamos en un ámbito nacional o un ámbito internacional y dependiendo de ante qué organismo estamos, ¿no? Entonces, la libertad religiosa puede quedar vacía de contenido en el ámbito del ordenamiento jurídico español, puede quedar vacía de contenido en el ámbito de la Unión Europea y puede no hacerlo en el ámbito del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿no? En el ámbito del Consejo de Europa, ¿no? Ahora lo veremos detenidamente. Para mí es muy importante contar siempre con todos los mecanismos de tutela que sean posibles. O sea, yo recuerdo cuando yo estudiaba Derecho, tenía un profesor de civil que siempre me decía, bueno, ante la duda, y siempre que tengáis un problema jurídico, demandáis a todo el que pasara por allí. O sea, todo el que pase por allí puede ser objeto de demanda. Con los derechos fundamentales pasa igual. O sea, en el momento en que tenemos una controversia jurídica, hay que alegar todos los derechos fundamentales que sean posibles. Todos. Porque si bien unos entran por el ordenamiento interno, otros entran por el ámbito internacional. Y si unos tienen un contenido en el ordenamiento interno, esos mismos pueden tener un contenido diverso en el ordenamiento internacional. Con lo cual, cuando estemos ante una demanda de estas características, todo derecho fundamental que pasara por allí, toda ayuda es buena. Y el derecho a la libertad religiosa también lo es. Y ahora mismo lo veremos. Bien, como les digo, el derecho a la libertad religiosa tiene distinto contenido dependiendo de ante qué organismo estemos y ante qué instrumento jurídico estemos. También ante qué cultura estemos. En el ámbito nacional, no tenemos ninguna duda, no cabe ninguna duda de que tenemos un derecho a la libertad religiosa consagrado en el artículo 16 de la Constitución y en múltiples sentencias del Tribunal Constitucional. Sentencias que dicen que la libertad religiosa tiene una vertiente negativa, que es prohibición de injerencia, no ingerir en la libertad religiosa de las personas, pero también tiene una faceta positiva o prestacional. Es decir, poner a disposición de las personas y de los colectivos, porque estamos hablando de un derecho individual y colectivo, de determinados bienes para que puedan ejercitar su derecho a la libertad religiosa. Y tiene también, y esto es importante porque será un principio fundamental que se acoja en el derecho internacional, o más bien un principio que hemos acogido nosotros del derecho internacional, tiene también una faceta en la que se integra el principio de igualdad y no discriminación. Eso significa que no se puede discriminar por el ejercicio del derecho a la libertad religiosa en sus múltiples facetas. Claro, y diríamos, ¿y cuáles son esas facetas? Porque es un derecho sustantivo. ¿Cuáles son los contenidos de ese derecho sustantivo? Tiene múltiples contenidos. El primero y más básico es la libertad de creencias. Elegir las propias creencias y que nadie me diga lo que yo tengo que creer. Por supuesto, ante injerencias del poder público y del poder privado.
En segundo lugar, la libertad de culto, que significa o que implica practicar la religión o creencias a través de determinados actos rituales, adoración, oración, otros actos públicos o privados, sin que pueda haber interferencias indebidas, obviamente, salvo que sean para preservar el orden público, etcétera, etcétera. Una tercera faceta sería la libertad de manifestación religiosa. Y esto significa manifestar públicamente mis creencias religiosas a través de diversos actos o actitudes. O sea, puede ser a través de expresiones orales o expresiones escritas de carácter religioso que deben ser respetadas, pero también, y este aspecto es muy importante porque en el que se ha centrado la jurisprudencia, a través de vestimentas, de símbolos religiosos, de determinados hábitos o de determinadas prendas que te identifican con una determinada religión, ¿no? Por supuesto, también la predicación, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y luego una última facultad que encuadra este derecho a la libertad religiosa es la libertad de conversión. O sea, yo tengo derecho a creer, pero también tengo derecho a dejar de creer, ¿no? Y de que pueda dejar de practicar una religión sin sufrir represalias de ningún tipo, ni públicas ni privadas, por supuesto. Bien, ese que es el derecho a la libertad religiosa en el ordenamiento jurídico español, contrasta con el concepto que se tiene en otros sistemas jurídicos, que a nosotros nos afectan, porque claro, si no nos afectaran, pues nos daría igual, pero sí que nos afectan. El primero de ellos es el ámbito de la Unión Europea. O sea, en el ámbito de la Unión Europea la libertad religiosa existe, sí, pero existe a través de la prohibición de discriminación. Y eso tiene importantes limitaciones. O sea, los derechos fundamentales, ya sabemos que en el ámbito de la Unión Europea los derechos fundamentales son competencia de cada Estado, pero existen determinados mecanismos transversales de la Unión Europea a través de principios, por ejemplo, el principio de no discriminación, que hacen efectivos esos derechos. Entonces, la mayoría de los derechos fundamentales son efectivos en el ámbito de la Unión Europea a través de la prohibición de discriminación. Una prohibición de discriminación, además, tenemos que decir que no es una prohibición de discriminación igual que la nuestra. No es igual que la que nosotros tenemos en el ámbito del ordenamiento interno, que es una prohibición más absoluta. En el ámbito de la Unión Europea, la prohibición de discriminación es mucho más parecida al derecho, a la igualdad. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Porque es posible justificar una diferencia siempre que sale una causa objetiva y razonable. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? En nuestro país sería impensable discriminar por razón de raza, por ejemplo, porque no habría o habría muy pocas medidas que fueran objetivas y razonables para justificar esa diferencia de trato. La Unión Europea es distinta. El concepto es distinto. Pero luego tenemos otro nivel, también en el ámbito europeo, que es importante tener en cuenta. Y ese otro nivel es el Convenio Europeo de Derechos Humanos. No estamos hablando ya de Unión Europea, estamos hablando de Consejo Europeo, estamos hablando de otra cosa distinta, aunque hay una interconexión muy importante entre ambos organismos, entre ambas entidades, podríamos decir. En el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la libertad religiosa se contempla en el artículo 9 como un derecho fundamental sustantivo, y esto es importante, cosa que no pasa en el derecho de la Unión Europea. Esto es importante porque es un derecho fundamental sustantivo. Y luego adicionalmente se recoge una prohibición de discriminación en el ejercicio de todos los derechos fundamentales que recoge el Convenio Europeo. Y eso está en el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
y en el protocolo número 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, en el ámbito del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el ámbito del Consejo Europeo, tenemos las dos facetas. Tenemos la faceta de derecho sustantivo y también la prohibición de discriminación. Es, por tanto, una tutela, una doble tutela, podríamos decir. Y en ese Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el artículo 9, la libertad religiosa se reconoce con dos facetas distintas. Una interna, en la que lo que se pretende es obstaculizar o impedir la injerencia por parte de poderes públicos y de poderes privados, y otra externa, que es la exteriorización de esa libertad religiosa, ¿no? Que es un factor importante por lo que luego vamos a comentar de los distintos pronunciamientos. Y luego en el protocolo número 12, en el artículo 14, se recoge la prohibición de discriminación. O sea, no se puede discriminar por razones religiosas. Pero es que además este instrumento, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, reconoce también una serie de limitaciones a las medidas restrictivas, a ese derecho a la libertad religiosa, que son importantes y que son, en cierta medida, el germen de ese principio de proporcionalidad o de esa ponderación de bienes que es necesario aplicar cuando estamos limitando derechos fundamentales, ¿no? El 9.2 establece con respecto a esas medidas restrictivas que solo serán posibles si están previstas legalmente y solo cuando son necesarias para proteger determinados bienes, como la seguridad, el orden público, la salud, etcétera, etcétera, y los derechos de los demás, que ahí es donde tenemos el germen de ese principio de proporcionalidad. Por tanto, insisto, en el Convenio Europeo tenemos las dos facetas, la de derecho sustantivo, la de tutela transversal, la prohibición de discriminación, pero es que además tenemos determinadas indicaciones de cuándo se pueden restringir esos derechos en el propio convenio, ya en podríamos decir, en la redacción literal del propio artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. O sea que es, en principio, un instrumento que puede dar mucho más a la hora de aplicar su contenido. Bien, teniendo eso en cuenta, si tenemos en cuenta que tenemos dos ámbitos distintos, uno es la UE o la Carta, podríamos decir, el TJUE, ¿no? Que a muchos nos suena el TJUE, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Junto a él tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que existen ciertas conexiones. De aquí a una parte de una fecha para acá, sí que el TJUE ha establecido conexiones con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Y entonces parece que tiene algo más en cuenta la doctrina de este Tribunal Europeo. La jurisprudencia del TJUE. La jurisprudencia del TJUE es muy, muy, muy conservadora, podríamos decir. Es muy restrictiva. Es muy restrictiva porque considera que tanto si estamos en una empresa pública como si estamos en una empresa privada, estamos hablando de la tutela de la libertad religiosa en el ámbito laboral, tanto si estamos en un supuesto como en otro, puede existir una finalidad que justifique la restricción. Y esa finalidad es la imagen de la empresa o la neutralidad de la empresa, ¿no? Se refiere a ella desde distintas perspectivas. Entonces, con carácter general, suele sostener que cuando estamos ante manifestaciones del ejercicio del derecho a la libertad religiosa, manifestaciones públicas, por ejemplo, portar una cruz o, por ejemplo, portar un velo islámico, en eso habría que tener en cuenta
la neutralidad de la empresa, la imagen que quiere dar la empresa, sea pública o privada, más si es pública. Pero en cambio, si estamos, por ejemplo, concediendo permisos, como es el caso del pronunciamiento que tenemos aquí, si estamos concediendo periodos de descanso, pues entonces ya la cosa sería distinta, ¿no? Porque los periodos de descanso pues van en función de la religión que se profese, ¿no? Unas personas trabajadoras descansan, prefieren descansar los domingos, otras personas trabajadoras prefieren descansar los sábados, ¿no? Entonces, o otras prefieren descansar en otros periodos, ¿no? Dependiendo de la religión que profesen, ¿no? Entonces, en este sentido, en el sentido de los descansos, sí que el tribunal ha sido un poquito más exigente, ¿no? Y ha dicho que, bueno, si se pone un día de descanso, simplemente por poner un día de descanso, presumiendo que los trabajadores y las trabajadoras profesan una determinada religión, pues entonces eso es una discriminación directa, ¿no? Porque estamos castigando a otros trabajadores o trabajadoras que profesan otra religión. Eso con respecto a los días de descanso. Con los días de descanso sí que es muy objetivo. Distinto, distinto es con la simbología religiosa, ¿no? Con la simbología religiosa, con los objetos que los trabajadores y las trabajadoras pueden llevar en su puesto de trabajo, es bastante restrictivo, ¿no? Porque considera bueno, que la empresa, sea pública o sea privada, más si es pública, puede prohibir que las personas trabajadoras ostenten símbolos o lleven prendas de vestir que denoten sus convicciones religiosas, ¿no? El profesar una determinada religión o sus convicciones religiosas o políticas o filosóficas, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido, el Tribunal de la Unión Europea es muy restrictivo porque dice bueno, que realmente esto no sería una discriminación directa, porque realmente que una empresa prohíba que sus trabajadores y sus trabajadoras ostenten determinados símbolos, pues algo que va en favor de su neutralidad y de la imagen de la empresa. Y que por tanto no es una discriminación directa porque se lo prohíbe a todos y tampoco sería una discriminación indirecta en cuanto no solo lo prohíba para determinadas confesiones religiosas, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que nos tiene que quedar es que realmente la prohibición de discriminación por razones religiosas a la hora de ostentar pues, de determinados rasgos religiosos, culturales, es bastante restrictiva, ¿no? Y es bastante restrictiva porque nos permite que una empresa pública o privada pueda decidir si manifestamos o no nuestras creencias religiosas en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Y eso es importante. Desde mi punto de vista, es muy importante. Bien, eh, les he puesto aquí una, un supuesto también del TJUE, la última, quizá el último pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la simbología religiosa, ¿no? Sobre un caso que se viene planteando pues, de forma reiterada en el ámbito de la Unión Europea, que es el uso del velo islámico para realizar determinadas prestaciones de servicios, ¿no? Sean de cara al público o no sean de cara al público, ¿no? Este es el último pronunciamiento y aquí pues se ve que la jurisprudencia pues no ha evolucionado nada desde los primeros pronunciamientos, ¿no? O sea, seguimos pensando, o sea, sigue pensando el TJUE que más en el caso de las administraciones públicas pues pueden prohibir a sus empleados y a sus empleadas que lleven en el trabajo símbolos religiosos que sean visibles porque eso es una forma de proselitismo y no cabe en el ámbito laboral, ¿no? Cuando podríamos pensar completamente lo contrario, ¿no? O sea, si el ámbito laboral, en el ámbito de una administración pública, o perdón, en una administración pública, las relaciones de trabajo que se desarrollen
deben ser neutrales, pues se podría permitir la diversidad, ¿no? Esa sería la otra lectura, ¿no? Si tu administración debe ser neutral, pues debe permitir la diversidad étnica, la diversidad racial y la diversidad religiosa, ¿no? Todas ellas, ¿no? Entonces, yo la he traído aquí para que, por ser la última, ¿no? De 28 de noviembre de 2023, pues para que veamos que no se ha evolucionado un ápice en esta cuestión, ¿no? Y que seguimos ahí estancados. Distinto es el marco jurídico del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hemos hablado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estamos hablando de la Unión Europea de Instituciones Comunitarias, pero ahora vamos a hablar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es un tribunal que tiene pues una trayectoria mucho más dilatada que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que por tanto tiene un criterio distinto, ¿no? Y aquí el caso emblemático, aunque se ha ido, podríamos decir que ratificando a través de los distintos pronunciamientos, es este que tenemos aquí, ¿no? La sentencia de 15 de enero de 2013. Y es importante porque en este caso era una compañía aérea. Yo creo que todos lo conocemos, a todos nos debe sonar, ¿no? Por el impacto que tuvo, ¿no? Se planteaban distintas demandas de diversos trabajadores y trabajadoras, pero había una de ellas que planteaba pues, la lesión de su derecho a la libertad religiosa, porque era una azafata, creo recordar que era una azafata de vuelo que portaba una cruz católica. O sea, en una compañía en la que se permitía, desde hacía tiempo, la expresión de la religiosidad de diversas formas, ¿no? O sea, se permitía que se llevaran velos y se permitía que se llevaran pues, otras prendas que expresaban la diversidad religiosa que había en la compañía, ¿no? Y entonces, en un momento dado, pues, esta trabajadora que llevaba una cruz escondida durante un tiempo, que decidió sacar la cruz y lucirla, ¿no? Y en ese momento pues empezó a tener problemas, se tuvo que ir del puesto de trabajo, estuvo algunos días sin trabajar, presentó una reclamación interna, la empresa reacondicionó sus normas de uniformidad, o sea, tenía normas de uniformidad, había previsto determinadas manifestaciones de la libertad religiosa, pero no esta, y entonces tuvo que cambiarla. Pero la trabajadora, no conforme con esta cuestión, pues decidió que una vez que se lo permitieron, cambiaron las normas de uniformidad, solicitó permiso para llevar su cruz, se le dio el permiso para llevar su cruz, pero la trabajadora decidió que quería reclamar pues las cantidades que había dejado de ingresar por haber tenido que abandonar su puesto de trabajo en determinados días, ¿no? Ese es el conflicto que se suscita, ¿no? Eh, el pronunciamiento es importante por varias cuestiones, pero fundamentalmente porque por primera vez el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera la doctrina de la acomodación razonable. ¿Y esta doctrina qué significa? Significa que se da un paso más allá de la prohibición de la injerencia, ¿no? Hasta ahora estábamos acostumbrados en tú no puedes prohibir, ¿vale? Pero si estamos en la empresa y te afecta a intereses productivos, pues entonces sí que puedes prohibir, ¿no? Y en este momento el tribunal dice, no, no se puede prohibir, hay que llegar al consenso, ¿no? Hay que acomodar razonablemente los puestos de trabajo para facilitar que los trabajadores y las trabajadoras tengan derecho a expresar su religión, ¿no? O tengan derecho a expresar sus convicciones religiosas, ¿no? Por eso es importante este pronunciamiento, ¿no? Porque esta acomodación razonable luego se ha ido trasladando, que viene además del derecho canadiense, o sea que tampoco es algo que nosotros hayamos inventado en Europa, sino que viene del derecho canadiense,
se acoge por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se empieza a expandir, ¿no? Y se empieza a expandir. Y es importante también el pronunciamiento porque por primera vez, de forma clara y rotunda, dice, vale, 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 sí, aquí hay una pretensión de la empresa de que no haya manifestaciones religiosas, pero esa finalidad que pretende restringir la empresa, o sea, esa finalidad que pretende enarbolar la empresa, perdón, para restringir la libertad religiosa de los trabajadores y de las trabajadoras, tiene que ser proporcionada. Y tiene que ser proporcionada y pasar por un test que se debe efectuar para ver que el sacrificio del derecho no ha sido desproporcionado. O sea, esa es la importancia de este pronunciamiento, ¿no? Que entonces es el paradigmático en cuestiones de discriminación por razones religiosas. Bien, el pronunciamiento sigue en vigor, ¿eh? Y el pronunciamiento se ha ido reiterando en sentencias distintas y la última que yo he encontrado es esta que he puesto aquí abajo, que es de 26 de noviembre de 2015, pero es en el ámbito de la administración pública. Y el Tribunal Europeo en el ámbito de la administración pública sí dice que en el ámbito de los servicios públicos hay que mantener cierta neutralidad, aunque tiene un pronunciamiento también en 2022, que yo no lo he querido poner aquí, pero sí parece que hay cierta evolución, ¿no? Si hay cierta evolución y parece que está a un paso de decir, vale, si estamos en administración pública neutral, vamos a permitir que todos expresen como consideren, ¿no? mm, no pasa nada porque haya diversidad, ¿no? El concepto ese que hemos utilizado desde el principio de la exposición. Bien, eh, conclusiones de esta segunda parte. Hemos visto en la primera parte cuál es la situación real. Es un desastre, mm, podríamos decir. ¿Cuál es la situación jurídica? El ordenamiento jurídico nacional tutela la libertad religiosa, sí que es verdad, formalmente, no materialmente. Materialmente no. Materialmente no es verdad. Y creo que todos los que estamos aquí y todas las que estamos aquí podríamos llegar a esta conclusión. En el derecho europeo se tutela en exclusiva a través de la prohibición de discriminación. Y esto tiene muchas limitaciones. La principal es que no existe una faceta prestacional. O sea, si hablamos de prohibición de discriminación, estamos hablando de actos optativos, prohibir actos de injerencia. Y si prohibimos actos de injerencia, nos olvidamos de la faceta prestacional. Y para que las personas trabajadoras y que quieran ejercitar su derecho a la libertad religiosa en el ámbito de la empresa, necesitamos esa faceta prestacional. No hay otra. La necesitamos que se reconozca. Y a través de la prohibición de discriminación, parece que hay muchas dificultades para reconocer. Además, esa prohibición de discriminación nos admite finalidades legítimas como la neutralidad. Lo hemos visto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea, hay finalidades que son legítimas. Y esa finalidad es la neutralidad de la empresa. Es que yo nada más que tengo que alegar neutralidad. Y si alego neutralidad, quiero que mi empresa sea neutral, aquí no hay manifestación de esa libertad religiosa, ninguna. ¿De acuerdo? Y luego en el ámbito internacional, vamos, más bien en el ámbito europeo, al margen de la UE, el Convenio Europeo de Derechos Humanos sí que parece dar una protección más completa, ¿no? Porque acoge el derecho a la libertad religiosa y lo acoge como un derecho sustantivo y no a través de la prohibición de discriminación, por lo cual ahí estamos tutelando la diversidad por razón de raza, por razón de etnia, a través del ejercicio del derecho a la libertad religiosa. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta. Y con eso pasamos a la tercera faceta que queríamos considerar en esta exposición.
y que es la nueva ley, ¿no? La nueva ley de Ley 15/2022 de 12 de julio. Es una ley que intenta dar un paso más. Intenta dar un paso más porque pasa, o sea, consagra la prohibición de discriminación, extiende la prohibición de discriminación, extiende las garantías de la tutela antidiscriminatoria, pero da un paso más. Para mí da un paso más. Y ese paso más es gestionar la diversidad. Obliga a gestionar la diversidad. Y eso es muy importante. Es muy importante porque es novedoso y es un pasito más. Podremos estar más o menos de acuerdo, pero es un pasito más. Vamos a ver cuáles son las novedades de esta ley. La ley dice, para empezar, que es una ley de garantías, y es cierto, es una ley de garantías, porque lo que hace es coger las garantías que existían desde el año 1980 en el ámbito laboral o 1982 en el ámbito laboral, a través de la jurisprudencia, ojo, no de la legislación, las garantías que existían y las traslada a otros sectores del ordenamiento jurídico. Es cierto, es una ley de garantía. Es una ley de garantía porque arremete, podríamos decir, o afronta la gestión de la diversidad. Ya no se queda en la prohibición de discriminación, dice, vale, no discriminarás, pero es que además vas a gestionar la diversidad. Estamos pasando a una obligación positiva, ¿eh? No discriminarás es una obligación negativa. Gestionarás la diversidad es una obligación positiva. Y estamos hablando ya de otras cuestiones. Una ley de garantía, por supuesto, ahora lo veremos. ¿Es una ley general? Sí. Es una ley general porque amplía las causas de discriminación, las amplía ostensiblemente, amplía las formas de discriminación, los tipos de discriminación y amplía los ámbitos en los que va a regir la prohibición de discriminación. Y es una ley integral porque es una ley que pretende ser una ley básica, pretende ser una ley de mínimos, mejorables por las legislaciones autonómicas. Aunque eso estaría por discutir, por supuesto, estaría por discutir. Vamos a ver las distintas novedades que trae esta ley. Ahí tenemos las nuevas causas de discriminación. Podemos echarle un vistazo, las leemos detenidamente, nacionalidad, incluso llega a decir que independientemente de si se disfrutan o no de residencia legal. Bien, es una proclamación general y no es verdad, porque luego existe una disposición adicional cuarta que dice, ojo, en todo caso, sometimiento pleno a la ley de extranjería, que nos lleva otra vez a lo que vimos al inicio. Extranjeros comunitarios y extranjeros extracomunitarios. Para uno, igualdad en todos los ámbitos, para otros, igualdad solo con respecto a los derechos básicos, a los derechos fundamentales, fundamentalismo, el resto no. O sea que esta declaración sirve de poco. En principio, sirve más bien de poco. ¿Nuevas causas de discriminación? Sí, se acogen nuevas causas de discriminación. Las nuestras, las que tratamos aquí esta tarde, no, las nuestras ya estaban consagradas en la directiva comunitaria, estaban consagradas en el artículo 14 y en la directiva comunitaria. Es verdad que ahora tenemos otras causas de discriminación que es importante que se consagren, sí. ¿Por qué? Porque tenemos otros conceptos, la discriminación múltiple, la discriminación intersectorial. O sea, aquí hay conceptos nuevos, la orientación sexual, la expresión de género, la enfermedad, un concepto muy, muy potente en el ámbito laboral, el estado serológico, la predisposición genética a sufrir determinadas enfermedades y trastornos, la situación socioeconómica. O sea, aparecen conceptos que no estaban en la prohibición de discriminación y que alguien puede considerar, bueno, no tiene tanta trascendencia, porque todos sabemos que el artículo 14 de la Constitución contiene una cláusula abierta y podemos meter cualquier concepto.
No es verdad, no podemos meter cualquier concepto. Ya nos ha costado años, sudor y lágrimas hablar de enfermedad en el ámbito laboral. Y no nos han admitido la enfermedad como causa de discriminación hasta que no estaba en la ley. Hasta que no estaba en esta ley, no se ha admitido como causa de discriminación. O sea, que de cláusula abierta, es verdad que hay una cláusula abierta, pero para que entre un nuevo concepto de discriminación o una nueva causa para prohibir discriminar, hace falta muchísimo trabajo y no es tan fácil. Bien, los ámbitos. La ley también es muy, podríamos decir que es muy favorable a la hora de reconocer los ámbitos en los que se va a aplicar la prohibición de discriminación. Todos estos. Esto quiere decir que antes no se aplicara la prohibición de discriminación. La prohibición de discriminación estaba en la Constitución, o sea, se podía aplicar a cualquier ámbito. Es verdad que había sectores del ordenamiento jurídico que no la habían acogido. Es verdad que el ámbito laboral ha sido siempre el primero en acoger la prohibición de discriminación, en desarrollar sus garantías, por supuesto. Pero esto se podía haber hecho, ¿eh? Esto se podía haber hecho por los jueces y por los tribunales, claro que se podía haber hecho. Si está en la Constitución, está en el mundo, se podría haber desarrollado. No se ha desarrollado y el legislador ha considerado que tenía que introducirlo en una ley para que no hubiese la más mínima duda sobre la cuestión de si se podía desarrollar o no a través de los jueces y de los tribunales, ¿no? Me parece positivo, a mí me parece muy positivo. Tenemos los ámbitos, el empleo, ha estado siempre. El empleo, el acceso a las condiciones de trabajo, la promoción profesional y la formación profesional para el empleo ha estado siempre. El empleo público también, estamos hablando de empleo por cuenta ajena y de empleo por cuenta propia y de empleo público. Participación, afiliación y participación en las organizaciones políticas y sindicales. Ha estado siempre, siempre. Los sindicatos, las organizaciones sindicales han sido siempre organizaciones proclives a aplicar la prohibición de discriminación sin ninguna duda, por lo menos por los conceptos que nosotros estamos manejando, ¿no? O sea, por razón de etnia, de raza, mm, siempre han acogido entre sus afiliados y participantes a las personas trabajadoras, independientemente de su situación regular, irregular. No sé si alguien podría hacer alguna matización, pero yo desde luego no tengo dudas. Servicios públicos con carácter general, educación, sanidad, transporte, cultura, seguridad social, servicios sociales, etcétera, etcétera, internet y redes sociales, aplicaciones móviles. Son nuevos servicios en los que se recoge esta prohibición de discriminación con todas las causas y facetas que ahora veremos, ¿no? Las actividades deportivas, ¿no? Esto, claro, también diríamos las actividades deportivas. ¿Era necesario? Sí, 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 era necesario. La prohibición de discriminación estaba en la Constitución, se debía aplicar, pero como siempre no se aplicaba, ¿no? Entonces, bueno, no está de más que se refleje en las actividades deportivas. Inteligencia artificial y gestión masiva de datos, el acceso, oferta y suministro de bienes y servicios, incluida la vivienda, esto es importantísimo, importantísimo, vital. La vivienda, acceso y permanencia en establecimientos y espacios abiertos al público, incluida la vía pública, la publicidad, los medios de comunicación, los servicios de la sociedad de la información, etcétera, etcétera. Como veis, un ámbito muy amplio, un ámbito objetivo muy amplio, el que la ley quiere consagrar. ¿Y es importante? Sí, es importante. Cualquiera podría decir que ya estaba en la Constitución, pero es importante que esté en una ley. Es muy importante que esté en la ley. Y después veremos por qué. Y aquí llegamos a otra de las cuestiones fundamentales de la ley. Esto es fundamental, los tipos de discriminación.
¿Qué tipo de discriminación? ¿Acogemos nuevos tipos de discriminación? Sí, acogemos nuevos tipos de discriminación. La discriminación múltiple y sectorial. La múltiple, no hay solo una causa de discriminación, hay varias. Y en el asunto que estamos tratando, en la materia que estamos tratando, es fundamental este tipo de discriminación, porque no es una, son varias. Es la raza, etnia, es la religión, es la cultura, son múltiples factores los que llevan a que se realice o a que se materialice una discriminación importante. Hay que luchar contra todos ellos, ¿no? Importantísimo, denegación de ajustes razonables. Si estamos hablando de diversidad cultural, ¿hasta qué punto no es obligatorio un ajuste razonable del puesto de trabajo? No estoy hablando de cambio del puesto de trabajo, estoy hablando de ajuste razonable del puesto de trabajo, de las condiciones de trabajo, del horario, de las vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la denegación de ajuste razonable es ya, a través de la ley, una causa de una discriminación. O sea, denegar un ajuste razonable es una discriminación directa por las múltiples razones que hemos visto. O sea, por razón de enfermedad, por razón de discapacidad, por razón de etnia, por razón de religión. O sea, si yo necesito que me ajuste el puesto de trabajo o las condiciones de trabajo, pues me los tienes que ajustar, ¿no? Esto es la acomodación razonable. Esta es la acomodación razonable que hablaba el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en nuestro caso está en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Habría que ver cómo la articulamos, ¿vale? Pero la articulamos, sí o sí, claro que sí. Incumplimiento de las medidas de acción positiva, es ya tradicional. Inacción, dejación de funciones, incumplimiento de deberes, también es ya tradicional. Directa o indirecta, también es tradicional porque ya la teníamos incorporada. Y aquí viene otra de las buenas, por asociación o por error. Por asociación no es cuando yo soy la trabajadora que tiene una religión y que me discriminan por mi religión. No, yo soy la trabajadora que tiene un hijo que profesa una religión y me discriminan por una religión. Yo soy una trabajadora que tiene un hijo con una discapacidad y me discriminan por tener que atender a mi hijo con discapacidad. O que tengo un marido o una pareja con una determinada religión, con una determinada discapacidad. O sea, el concepto es muy potente. Represalias, acoso, inducción, orden o instar a discriminar o de realizar actuaciones de intolerancia. También es importante este tipo de actuaciones de intolerancia por la causa de discriminación que nosotros hoy aquí estamos considerando: raza, etnia, religión. Las garantías, la nueva ley, ¿qué dice de las garantías? Pues es muy importante, porque para mí, que soy laboralista, no me ha supuesto prácticamente nada nuevo, porque yo esta garantía la llevo manejando desde la primera vez que el Tribunal Constitucional se manifestó sobre el despido nulo por libertad sindical, un despido por represalias al ejercicio del derecho de libertad sindical. Pero esto, que es propio del derecho laboral, no se había extendido a otros sectores del ordenamiento jurídico. Y estamos hablando de modificaciones de la ley de enjuiciamiento civil, de modificaciones de la ley de jurisdicción contenciosa administrativa, de modificaciones de la ley de procedimiento administrativo. Y claro, cuando un laboralista ve eso y dice, ¿y todavía ellos no habían adaptado el ordenamiento jurídico a la prohibición de discriminación? ¿Llevamos nosotros un montón de años? Pues no estaba adaptado, no al menos por completo, de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. ¿Y qué garantías son esas? Que para mí, ya digo, son familiares porque soy laboralista. Y todos los que seamos laboralistas y laboralistas, eh, para nosotros no es algo significativo, pero para los demás sí.
¿Cuáles son esas garantías? La primera y más básica, nulidad del acto lesivo. La segunda, reincorporación o restitución. Si el acto lesivo es nulo, el trabajador y la trabajadora se reincorporan a su trabajo y a sus condiciones de trabajo en las mismas condiciones en las que estaban antes de que se produjera el acto. Otra fundamental que se ha trasladado expresamente por la ley en todas estas disposiciones que tenemos aquí, la inversión de la carga de la prueba. Perdón. Cuando hay un acto que es susceptible de lesionar derechos fundamentales o discriminatorios, se invierte la carga de la prueba. En el ámbito laboral estamos muy acostumbrados a esto, en otros sectores no. Ahora veremos en qué consiste. Y, por supuesto, la indemnización de daños y perjuicios por los perjuicios morales ocasionados. Todas estas garantías, que son del ámbito laboral, se trasladan a otros sectores del ordenamiento jurídico. Perdón. Como digo, de esas garantías, quizá la que más impacto va a tener es la de la inversión de la carga de la prueba. Se llama inversión de la carga de la prueba o prueba de indicio. ¿Por qué? Porque cuando hay un acto o hay una persona que impugna un acto por discriminatorio o por lesivo de un derecho fundamental, en este caso por discriminatorio, la carga de la prueba se invierte. ¿Y eso qué significa? Eso significa que el demandante solo tiene que probar un panorama indiciario, solo tiene que probar indicios. No tiene que aportar una prueba plena, solo indicios de discriminación. Y por tanto es el demandado el que tiene que aportar la justificación de que existe una causa objetiva razonable y suficientemente probada de las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Eso es la inversión de la carga de la prueba. ¿Qué significa esa o ese panorama indiciario? ¿Qué tiene que probar el demandante? Y ojo que estamos hablando de diversos ámbitos del ordenamiento jurídico, de sectores distintos del ordenamiento jurídico. ¿Qué tiene que probar el demandante? Ya no rige esa regla civil tradicional de que el demanda es el que prueba. El que demanda es el que prueba. No, no, no. Salvo que alegue discriminación, porque si alega discriminación ya no tiene que probar. Ya solo tiene que presentar indicios. ¿Qué son los indicios? Los indicios son hechos, única y exclusivamente hechos. Con fecha tal, presenté solicitud para obtener la tarjeta sanitaria y me la denegaron. Con fecha tal, en el ámbito de la empresa, convoqué una huelga con mis compañeros del sindicato y 3 días después me despidieron o 3 días después me sancionaron. ¿Eso es una prueba de que el empresario ha adoptado esa decisión con motivo de la discriminación? No, es un indicio, es un hecho. Mientras más hechos aportemos, mejor. Con fecha tal, hice esto, con fecha tal, presenté tal escrito y con fecha tal, me represaliaron. Esos son los indicios. Bien, otras de las garantías, otro de los instrumentos fundamentales de la ley de igualdad, la faceta preventiva, una faceta que desde mi punto de vista ha pasado completamente desapercibida por el potencial que tiene. Si nos vamos a la ley y vemos el artículo 25, yo lo he puesto aquí, lo he copiado aquí en contra de mis creencias sobre las presentaciones y
contenido de las presentaciones, pero creo que es importante que esté aquí, ¿no? Lo fundamental, la prohibición de discriminación obliga. Y obliga solo no a no discriminar, que era la faceta negativa. Obliga ahora también y tiene una faceta positiva. Y obliga a la adopción de medidas preventivas. Y articular las medidas adecuadas para el cese de esas situaciones que son, o esas conductas que son discriminatorias. Obliga, por tanto, obliga a esa faceta preventiva. Y esa faceta preventiva es adoptar medidas. ¿Y qué es lo que pasa si no las adopto? Bueno, pues que si no las adopto, soy una persona que estoy obligada a adoptar las medidas y no las adopto, pues entonces puedo derivar en responsabilidades administrativas, penales o civiles por los daños y perjuicios ocasionados. Por tanto, si yo no adopto las medidas preventivas previas y ocurre alguna discriminación o se sustancia alguna discriminación, yo como responsable de la empresa o yo como responsable del servicio voy a ser responsable y por tanto voy a tener que pagar. Esa es la faceta preventiva. Y es más, el artículo 27 vuelve a insistir en esta cuestión y dice que serán igualmente responsables del daño causado aquellas personas empleadoras, o sea, estamos hablando de empresarios, también de prestadoras de bienes y servicios, cuando la discriminación se haya producido en su ámbito de organización y dirección. Y esta persona responsable no haya cumplido con las obligaciones preventivas anteriores. ¿Eso qué significa? Eso significa que tiene que haber un plan para prevenir la discriminación. Igual que existe un plan de igualdad, tiene que existir un plan de gestión de la diversidad en el ámbito que nosotros estamos considerando. Por lo menos para mí es clarísimo. Para mí, clarísimo. Podemos debatirlo. Igual hay personas en el público que consideren que no deriva esa obligación de la ley. Para mí es clarísimo que deriva. Entonces, ese impulso de la faceta preventiva, como ya digo, se añade al resto de garantías que veníamos viendo y que tenía la tutela antidiscriminatoria, así a la nulidad del acto lesivo, a la reincorporación o restitución y a la indemnización de daños y perjuicios, se añade la faceta preventiva. Y eso implica gestionar. Y gestionar la prevención de discriminación en todos los ámbitos, incluido y muy especialmente en el nuestro, en el que nosotros estamos considerando hoy, raza, etnia y religión, los tres. Por eso yo les decía al inicio que el concepto de diversidad cultural era importante. Y era muy importante porque querían que termináramos aquí. O sea, porque al final, después de ver que la prohibición de discriminación no ha sido lo efectiva que nos hubiese gustado, aunque podría haberlo sido, terminamos en una obligación de gestionar, de prevenir y por tanto de gestionar. Y en este plano sí que es muy importante, igual que en el otro era quizás menos importante, aunque era relevante, hablar de diversidad cultural, porque aquí es que tenemos que gestionar la diversidad. Bien, y ya voy a ir terminando, porque sé que me estoy excediendo un poco. Más garantías, las sanciones. La nueva ley de igualdad establece una serie de sanciones específicas que tienen excepciones, obviamente. La primera es, fundamentalmente las excepciones están basadas en la materia. La materia es legislación básica del Estado, que tiene que ser común a todos los territorios del Estado, pues en ese caso las sanciones tienen que ser todas iguales. Si la materia puede ser
o la materia es susceptible de gestión por parte de las comunidades autónomas, pues entonces entran a regular las comunidades autónomas, ¿no? Y eso nos explica pues las excepciones que tenemos aquí, ¿no? En primer lugar, aplicación preferente del régimen sancionador autonómico si existe, o sea, si existe una ley de igualdad autonómica que establezca sanciones por prohibición de discriminación en el ámbito autonómico, pues entonces se aplican con carácter preferente. Si no existe, se aplican estas. Es régimen básico, ¿vale? Personas con discapacidad tienen una regulación específica. Ya sabemos todos y todas que la discapacidad pues, tiene un estatus un poco distinto de otras circunstancias de discriminación y tiene su regulación específica. En el orden social tiene la regulación específica y nos vamos al orden social porque la legislación laboral es competencia exclusiva del Estado y se tiene que aplicar en todos sitios por igual. Y luego tenemos la graduación de las sanciones que establece esta ley, leve, grave o muy grave. Yo quiero remarcar, no quiero tampoco profundizar mucho en este tema, que las muy graves, que son las que nos afectarían en el ámbito que nosotros consideramos hoy, discriminación múltiple. Es que la nuestra es una discriminación múltiple. O sea, si estamos hablando de raza, etnia, religión, estamos hablando de raza, probablemente estamos hablando de religión. Estamos hablando de religión, probablemente estamos hablando de raza o de etnia. Con lo cual va a ser casi siempre una discriminación múltiple. Va a haber también acoso discriminatorio. En este caso, este tipo de sanciones son muy graves. Y son muy graves y las multas que se imponen son de una cuantía muy, muy alta, porque son sanciones muy graves. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, por último, en el régimen de garantías, yo quisiera destacar pues estas dos figuras, ¿no? La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y de No Discriminación, que es un organismo que crea la nueva ley con funciones pues de asesoramiento, pero también de denuncia, etcétera, etcétera, con una serie de funciones. Y luego también la información, atención integral y apoyo a las víctimas de discriminación e intolerancia, que también se influye mucho en estos mecanismos de asesoramiento y de asistencia y que vienen sobre todo fundamentadas por la discriminación por motivos raciales, sobre todo porque ya se le había percibido a España de que no estaba haciendo lo que tenía que hacer en este ámbito. Entonces, muchas de las disposiciones de la ley vienen motivadas por esa causa de discriminación, ¿no? Y por los resultados, pues tampoco satisfactorios que hemos alcanzado en el ordenamiento jurídico español. Y luego no quería terminar la exposición sin poner algunos ejemplos en el ámbito laboral, ¿no? Y sin decir dos o tres cuestiones o sí, marcar dos o tres directrices sobre cómo lo tenemos que hacer en el ámbito laboral. Claro, aquí ya empezamos a preguntarnos, vale, eh, vamos a gestionar la diversidad, ¿cómo lo hacemos? ¿Por convenio o por decisión empresarial, ¿no? Siempre en el ámbito laboral, siempre surge esa cuestión. O lo hacemos por convenio o lo hacemos por decisión empresarial, a través de un código de conducta que no se sabe nunca cuál ha sido el procedimiento, etcétera, etcétera. Pues está claro, por convenio. Lo hacemos por convenio colectivo, lo hacemos a través de la negociación colectiva, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? ¿Existe en la negociación colectiva prácticas de esta naturaleza? Bueno, la negociación colectiva ya sabemos que a veces es muy genérica, que es muy ambigua, que es muy dispersa, pero que sí suele establecer previsiones específicas en algunos convenios sobre esta cuestión, ¿no? Entonces, yo no he traído aquí todos los que he consultado, pero sí he traído alguno que me ha parecido significativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Convenio Provincial del Campo de Almería, que en el artículo 23 establece una serie de permisos
significativos, ¿no? Son fiestas, un mes de permiso no retribuido para cuestiones personales siempre que estén justificadas, y entonces ya ahí entran pues las cuestiones que son personales, pero también de creencia, religión, etcétera, etcétera. Un día de permiso para celebrar la fiesta del Cordero, por ejemplo, no retribuido, también hay que decirlo. Mecanismos para establecer la posibilidad de jornada continuada, con disminución de una hora al inicio y de otra hora al final, para celebrar el Ramadán. Claro que estamos hablando del convenio colectivo de Almería, ¿no? De la provincial de Almería de Trabajadores del Campo, ¿no? Que es donde la presencia de trabajadores y trabajadoras con una diversidad importante, pues es evidente, ¿no? Ahí tenemos también otro ejemplo de un convenio colectivo empresarial, en este caso de la empresa de Norauto, donde dice que es obligatorio negociar un plan de diversidad y de introducir la diversidad en todas las esferas organizativas. Y luego también el convenio colectivo estatal de la industria tecnológica del sector del metal, ¿no? Que también prevé la obligación de negociar un plan de diversidad. He consultado algunos códigos de conducta, son también demasiado genéricos, para mi gusto, demasiado ambiguos, pero bueno, si tuviera que subrayar algunos de los más interesantes, pues es este, ¿no? El del grupo Volkswagen. Me parece importante porque no es tanto por lo que diga, sino por la enseñanza que impone a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? Porque cada uno de los tramos que tiene en su código de conducta, pues se acompaña de un esquema de cómo los trabajadores y las trabajadoras pueden denunciar en caso de que comprueben que no se está cumpliendo con el código de conducta, ¿no? Y qué tipo de actuaciones, un poco educativo, diríamos. Lo he elegido precisamente por su contenido educativo que también es necesario, ¿no? Bien, y aunque ya lo he dicho, ¿qué mecanismos? Sin duda, la negociación colectiva. O sea, la negociación colectiva es la que tiene esta responsabilidad. Esto hay que hacerlo por negociación colectiva. Tiene que ser con representantes de los trabajadores y de los empresarios. Y luego podemos discutir en qué ámbito, cuáles son las directrices, todo eso. Eso lo podemos discutir, pero sin duda es la negociación colectiva. Y tenemos un ejemplo. El ejemplo paradigmático son los planes de igualdad. O sea, ya hemos entrado por los planes de igualdad, hemos visto las ventajas y los inconvenientes de los planes de igualdad, por tanto, estamos más que, o tenemos más que práctica sobre esta cuestión. No quiere decir que lo hagamos igual, porque aquí no se trata pues, de coger modelos y copiar y pegar. Se trata de verdad de hacer las cosas. Entonces, tanto las experiencias positivas como las negativas en los planes de igualdad, diría también en la prevención de riesgos laborales, también deberían tenerse en cuenta las experiencias que hemos tenido en prevención de riesgos laborales y sacar lo mejor de ellas y sentarse a negociar, ¿no? Es lo que yo creo. Ya para terminar, pues unas conclusiones. Yo entiendo que la ley de igualdad es muy potente, que tiene instrumentos, que los extiende, o sea, configura nuevos instrumentos, los extiende a otros ámbitos, aumenta las causas de discriminación y lo que es más importante para mí, reconoce la gravedad de determinadas causas de discriminación, determinados tipos de discriminación. O sea, la discriminación múltiple, la discriminación intersectorial, cuando cogemos a una mujer inmigrante irregular y la hacemos objeto pues, de una serie de conductas que son típicas de las mujeres inmigrantes, migrantes irregulares, pues a mí me parece que eso tiene una gravedad tremenda, ¿no? O sea, eso hay que afrontarlo con la seriedad que requiere, ¿no? En relación a los poderes públicos y privados, que establece una serie de obligaciones y la más importante para mí es la obligación de gestionar esa diversidad, de regularla
de acomodarla razonablemente en la empresa, que es el concepto que tenemos que sacar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por supuesto la previsión de sanciones importantísimas para esos incumplimientos. Y luego la diversidad tiene que ser afrontada por la negociación colectiva, lo he dicho varias veces, y tiene que ser afrontada a través de la doctrina de la acomodación racional. O sea, si yo impido que una persona se exprese libremente en la empresa, impido que exprese su ideología, sus convicciones filosóficas, religiosas, estoy lesionando su derecho fundamental. Y, y eso no puede ser gratuito. O sea, yo no puedo impedir, obstaculizar el ejercicio de un derecho sin ninguna razón. Eso no puede ser, solo exigiendo una política de neutralidad. O sea, la neutralidad se consigue cuando en la empresa tenemos diversidad. Esa es para mí el principio básico. O sea, yo soy neutral o mi empresa es neutral cuando mi empresa es diversa. Entonces sí es verdaderamente neutral. Y bien, con eso quería terminar. Muchísimas gracias. Espero no haberme extendido mucho. He dejado aquí algunas de la bibliografía que he utilizado por si quieren consultarla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esther. ¿Alguien tiene alguna pregunta que plantear? En este caso, levantar la mano y os enviaremos una solicitud de reactivación del audio. ¿Alguna persona? ¿Nadie? ¿Nadie tiene dudas que plantear? Yo únicamente pues te plantearía la duda que tenía antes. ¿Realmente va a salir tan caro ahora discriminar en el ámbito laboral como en otros ámbitos? ¿O la LISOS nos deja un poco por abajo en cuanto a al coste de las sanciones muy graves? Yo creo que la LISO nos deja por abajo. Por abajo. Sí, creo que la LISO nos deja por abajo. Pero también creo que los jueces de lo social ya andan. Bueno, no sé, quizás haya alguien que no esté de acuerdo. Estoy viendo por ahí caras extrañas, pero encantada de compartir las diversas posturas. Yo creo que la LISO nos deja por abajo, pero también creo que los jueces de lo social y las juezas de lo social son profesionales estupendos y que buscarán los mecanismos para igualar. Ya lo están haciendo en otras cuestiones, ¿no? Como en el despido. O sea que es cuestión de práctica, creo, ¿eh? Creo. José Antonio, creo que te han enviado una solicitud de reactivación del audio. ¿Puedes hablar? Sí, muchísimas gracias, Esther. Gracias a los compañeros también del sindicato. Yo lo que quisiera es resaltar un último elemento que has planteado como estrategias dentro de la Ley de Igualdad y No Discriminación, en el artículo 25, con la posibilidad de hacer todo el trabajo de prevención. Y en ese sentido, lo que me gustaría a todos los que estáis participando en este taller es plantearos la herramienta que ha puesto en marcha la Fundación Pluralismo y Convivencia, a la que pertenezco, que tiene que ver con una guía de gestión, de una guía de buenas prácticas para la gestión de la diversidad religiosa en el ámbito laboral, ¿no? Si me lo permitís, os la cuelgo la referencia para que la podáis tener, porque me parece que ahonda, perdón, ahonda un poco en este planteamiento que has hecho tú de que la negociación colectiva sea un espacio de trabajo donde se pueda plantear todo este tema de la gestión de la diversidad religiosa. Desde donde nosotros estamos de la Fundación, tenemos la sensación de que los ámbitos de diversidad religiosa tienen que ser planteados desde un punto de vista de la seducción más que de la confrontación,
porque difícilmente, o sea, porque tienen demasiados componentes muy vinculados a la identidad de cada uno de nosotros y que reaccionan de forma a veces compleja, ¿no? Y nos parece que la herramienta que hemos planteado desde un punto de vista de la posibilidad de que las empresas y que incluso también las propias secciones sindicales o comités de empresas puedan hacer un análisis de lo que está ocurriendo a nivel de diversidad religiosa en el interior de la empresa, puede ser interesante. Y desde ahí se pueden poner en marcha las medidas preventivas que tú estabas planteando, Esther, y que me parece muy interesante a la hora de cambiar los inconscientes colectivos, ¿no? Más allá de que la ley dote de capacidad para poder sancionar, nos parece también muy interesante la posibilidad de cambiar esos paradigmas o esos inconscientes colectivos. Sí, sí, a mí me parece fantástico, ¿eh? De hecho, sí, yo creo que sería genial si las puedes compartir por el foro, que tenemos el chat de la reunión, la puedes compartir por el foro, la guía de diversidad, sería estupendo. Yo creo que eso es lo que pretende fundamentalmente la ley, ¿eh? La ley apuesta fuerte. Pero yo creo que apuesta fuerte en el sentido, primero tiene que convencer a la jurisdicción, ¿no? O sea, que eso... ¿eh? Yo tengo ya varias sentencias diciendo que les da igual, o sea, varias causas, varios litigios en los que hay despidos por enfermedad y que no se consideran una causa de discriminación, ¿eh? A veces los jueces también son un poco díscolos en este sentido, ¿no? Entonces, yo creo que la ley apuesta fuerte y apuesta fuerte en el sentido de convencer, ¿no? Como nos ha dicho el compañero, ¿no? De poner la cara más a hablar y decir más bien deberíais cumplirla, ¿no? O sea, que poneros al día. Y me parece muy, muy importante, ¿eh? De esta cuestión de la diversidad, hombre, llevamos ya muchos años hablando de ello, ¿no? De la necesidad de gestionar, ¿no? Y de la posibilidad que existe a través de la negociación colectiva, porque siempre ha existido esa posibilidad, y mucho más cuando se dio la preferencia de los convenios colectivos de empresas en determinadas materias. O sea que no hay ningún impedimento, y si no hay ningún impedimento hay que sentarse a negociar, ¿no? Porque al final, si no nos sentamos a negociar, el espacio se ocupa. Y el espacio se ocupa y diríamos, o bien por el legislador o bien por el empresario, ¿no? Que es lo que pasó con la jornada, ¿no? O sea, mucho flexibilizar la jornada, pero si no la flexibilizamos, viene el legislador y le da un porcentaje al empresario para que la flexibilice él, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento, ¿no? Si podemos negociar la diversidad, vamos a negociarla. Vamos a negociarla. No hay, no hay ningún problema, la podemos negociar, ¿no? Esa es mi postura, desde luego, mi posición. Bueno, Isabel, creo que te habremos enviado una solicitud de reactivar el audio. ¿Puedes hablar? Isabel. Buenas Isabel. tardes, ¿ahora? Sí, sí, perfecto. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias, Pilar, muchas gracias, Ana María, por la invitación, por haberme enviado el enlace y, por supuesto, más sincera enhorabuena a la profesora Carrizosa, Esther. Un placer, aunque no nos podamos ver ahora mismo porque estoy en medio de una clase, en descanso. Muchísimas felicidades por tan excelente trabajo de resumen que has hecho pues en este tiempo. Bueno, nos has dado muchísima información y sumamente interesante. Me quedo con esas últimas palabras tuyas de entender la neutralidad como diversidad. No puedo estar, vamos, más de acuerdo. Y también con lo que dice nuestro querido José Antonio en cuanto a la necesidad de implementar, pues a veces un poquito el patito feo de todos los derechos fundamentales, que es la libertad religiosa. Yo siempre digo a mis estudiantes que de la misma manera, cuando yo entro en mi puesto de trabajo, no puedo dejar en una percha pues mis arrugas, que ya las tengo, esos kilos de más, pues que soy mujer,
etcétera, etcétera, tampoco hay determinadas cosas de mi identidad que no quiero dejar en una percha, porque me corresponden a mí como identidad. Y ahondando simplemente en lo que decía Esther y la compañera que le ha hecho una pregunta, en efecto, yo creo que esta ley tan sumamente necesaria como es la ley del año 22, integral para la igualdad de trato y no discriminación, pues ya hace una llamada a las organizaciones empresariales y sindicales para elaborar un informe con carácter en el cual se contemple si realmente se cumplen con esas disposiciones previstas en su articulado. En concreto, pues nos hablará si se cumple con la igualdad de trato, la no discriminación, tanto por cuenta ajena, por cuenta propia, y la negociación colectiva. Yo creo que ello será difícil en un principio, pero como muy la profesora Carrizosa, también se ha logrado con los planes de igualdad, unido a esa implementación de planes de formación, de sensibilidad por parte de agentes sociales, empresarios, operadores jurídicos, sindicatos, podrán sin duda percibir esa diversidad religiosa en sus justos términos y no como algo negativo, no como algo que siempre resta. Al final, una religión, tener o no una religión, o incluso tener una duda sobre la existencia o no de una creencia, es una manifestación libre desarrollo de la persona. Es decir, forma parte de la identidad de cada uno de nosotros, el ejercicio de un derecho fundamental, y creo que al final permitirá tener en cuenta las creencias religiosas en la configuración de las condiciones de trabajo y también establecer esas cláusulas específicas en los convenios colectivos que contemplen, como muy bien ha dicho la profesora Carrizosa viniendo de Canadá, ese ajuste, ese acomodo razonable y equilibrado entre el derecho de libertad religiosa y, por supuesto, también el derecho a la libertad de empresa. Así que mi más sincera felicitación por esta hora y media tan rica y tan interesante que nos ha ofrecido de nuevo UGT. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Encantada de saludarte. Lástima que no te podíamos ver ahora mismo, pero muchísimas gracias. Muy agradecida de que te hayas conectado y de que hayas seguido la exposición. Completamente de acuerdo contigo. La libertad religiosa no es negativa. No es negativa, de verdad que no lo es. Es positiva. Yo creo que a los trabajadores y a las trabajadoras hay que aceptarlos como tú dices. No hay una percha en la puerta de la empresa donde se descargue todos sus derechos fundamentales. Entran con todos y en muchas ocasiones esa libertad religiosa es fundamental para afrontar el trabajo. O sea que sería más que conveniente permitirles que la ejerzan en el ámbito laboral. Estoy completamente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Isabel. Bueno, ahora, Esther, te vamos a plantear una pregunta que hay en el chat que exactamente dice, ¿no consideras que al igual que se solicita tener en las empresas un plan específico del colectivo LGTBI+, se deberían tener planes específicos en diversidad fuera de los planes de igualdad? Hay empresarios que consideran que los planes de igualdad abarcan esta materia y ahí se queda la cosa. Sí, tiene el micrófono. Creo que tienes el micrófono apagado, Esther, no te oímos. ¿Ya? Vale. Sí, ahora. Debo haberlo apagado por error. Perdón. Pues la verdad es que sí, yo estoy de acuerdo con eso. Creo, vamos a ver, las causas de discriminación son muy diversas, todas son muy diversas y todas tienen unos contornos distintos. Entonces, entender que con el plan de igualdad vamos a abordar la diversidad en la empresa, a mí me parece un error. Me parece un error, porque creo que no se va ni a conseguir una finalidad ni a conseguir otra. Yo creo que una cosa es el plan de igualdad
igual que otra es el plan de prevención de riesgos laborales, el plan de igualdad entre hombres y mujeres, el plan de igualdad o por razón de orientación sexual. La diversidad es distinta, la diversidad étnica, racial, religiosa, cultural es distinta y hay que abordarla de forma diversa y autónoma. Porque no es lo mismo discriminar por una causa que discriminar por otra. Las connotaciones son completamente distintas. Y como son completamente distintas, no se trata de hacer un documento, que además corremos el riesgo de hacer un documento modelo de gestión de todo lo diverso, que ahora va a ser todo diverso, y copiar y pegar, que es lo que se ha demostrado con determinadas cuestiones, en muchas ocasiones con el plan de igualdad, con el plan de prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera. Está mal que lo diga yo, pero es lo que ha sucedido. De acuerdo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien quiere decir algo más? Si no, daremos por finalizada esta sesión y agradecemos muchísimo a Esther esta magnífica... A ver, hay un mensaje más en el chat, por si fuera una pregunta. Bueno, no, simplemente... Pues te agradecemos muchísimo tu magnífica intervención, nos ha aclarado muchísimo las cosas, estos últimos conceptos son muy importantes, entonces esperamos poder seguir colaborando contigo. Agradecemos a todos los que os habéis conectado y habéis seguido esta ponencia hasta el final. Y simplemente pediros que por favor no os olvidéis de rellenar el cuestionario de evaluación que nos lo exigen y ya pues ya nos despedimos hasta el año que viene. De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos y especialmente a ti, Esther, y a Isabel también por haberse conectado. Muchas gracias y hasta el próximo año. A vosotras y a vosotros, a todos. Gracias.